si quieres vivir una vida plena el máximo de tiempo posible. Pues no tanto por tiempo, porque al final todos vamos a fallecer en algún momento, sino hemos de una forma independiente y llenos de confianza hasta el último momento con una calidad de vida absoluta, vamos, por el máximo, lo máximo posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a otro episodio, podcast Salud y Felicidad Plena con el doctor Oscar. Estoy súper contento el día de hoy. Nuevamente regresamos a España. España, muchos invitados de allá. Compartimos mucho. Hay una filosofía, yo diría, progresista, de avanzada, holística, integrativa, en muchos países de habla hispana, de español, castellano. Y yo pienso que como que liderando, hay varios países entre España, México, Colombia, Chile, hacen unos trabajos espectaculares y el Perú también. Sin embargo, se habrán dado cuenta que en el podcast tenemos muchos invitados de España. Esta vez, alguien que nos acompaña desde Barcelona, Rubén Noda. Rubén, nos conocimos ya desde el año pasado, hace unos meses en las redes sociales, en especial LinkedIn. Me llama la atención siempre cuando alguien produce, divulga sobre salud, bienestar y cómo mejorar la calidad de vida. Rubén es un caso muy interesante. Originalmente de las Islas Canarias, El Paraíso, estudió ciencias del deporte. Inicialmente ahí, luego se fue para Portugal, el hermoso país de Portugal. Estudió en la ciudad de Oporto y luego en Lisboa. Hizo su maestría en ciencias del deporte, en rehabilitación cardiovascular y ahora trabaja en el reconocido Instituto INSCOR en Barcelona, España. Rubén tiene no solamente una pasión por trabajar con personas que tienen problemas cardiovasculares, sino que me llamó mucho la atención el dicho que él divulga siempre, es el ejercicio para toda la vida. Hemos conversado antes con la doctora Paz Ayán del 12 de octubre en Madrid sobre el ejercicio y rehabilitación cardiovascular y ahora creo que Rubén es la persona ideal para continuar esta conversación. Primero, Rubén, muchísimas gracias por darte el tiempo. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias a ti por entrar en contacto y nada, es un placer al final estar aquí y hablar un poquito, conversar sobre esta temática que es súper importante. Claro que sí. Algo que me llama la atención, Rubén, no solamente en lo que estás haciendo en deporte, en rehabilitación cardiovascular, en ejercicio, sino también en los lugares donde has vivido. Cuéntame cómo fue esa experiencia en Portugal. Yo sé que muchos españoles van a Portugal, hay un intercambio estudiantil, hay un intercambio también profesional por la cercanía, pero cuéntame, ¿qué tal estuvo eso en Oporto y en Lisboa? Sí, la verdad es que es una experiencia en la que sigue dando un poquito de miedo ahora mismo. Y como tú dices, es un país próximo, la educación la verdad es que es excelente, al igual que lo es en España. Primero tuve ese contacto con Oporto a través del programa Erasmus, cuando en el deporte. Y siempre me quedó ese gusanito ahí de que me gustaba mucho Portugal, que aprendí portugués, etc. Y cuando decidí formarme un poquito más, en este caso sobre con patologías, enfocándome en rehabilitación cardíaca, vi que había un máster con una sesión ya bastante fuerte en Lisboa y nada, ya aproveché, fui para allá, me gustó la idea y nada, lo aproveché bastante y ahí me dedico ahora. Qué bueno, qué bueno. Sí, tenemos una invitada de Oporto justamente acá en el programa también y esperamos tener más invitados de Portugal. Sigamos la conversación que empezamos con la doctora Paz Sayán del 12 de octubre en Madrid. Un saludo para Paz. Y esa conversación iba alrededor de lo que es el ejercicio, la importancia del ejercicio y el corazón. El programa lo publicamos en el canal de YouTube y en las plataformas de podcast en agosto del año 2024. Estamos ya 25, este episodio se va a publicar ya pronto. Pero quisiera que nos continúes lo que conversamos con la doctora Paz. Algo es muy interesante sobre por qué el ejercicio es tan importante para las personas que se están recuperando o rehabilitando de problemas del corazón, por llamarlo así, que pueden ser de los más leves a los muy, muy complicados, que están en la unidad de cuidados intensivos y luego pasan a la rehabilitación cardiovascular, que tienen que estar en el hospital un buen tiempo, y los que no necesitan estar en el hospital, que están en sus casas, que les ha dado un problema cardíaco que no es tan severo, pero de todas maneras les han recomendado ir al hospital. Si nos puedes, digamos, continuar
con esa temática del ejercicio y la rehabilitación cardiovascular, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Sí, yo de esa entrevista me gustó bastante, la verdad. Se explicó, se explicó de una manera excelente los beneficios del ejercicio y me gustó mucho sobre todo porque habló de algo que a veces no se suele hablar, que es el hecho de la intensidad, que no es tanto establecer una intensidad fija para todos, sino que cada uno pueda controlar la propia pesada y sobre todo profesionales que a veces no lo comentan y es súper importante. Por ejemplo, en el ejercicio de fuerza, hay mucha gente que dice, no puedo coger más de 5 kilos. Pero al final no se trata tanto de eso, sino del grado de esfuerzo de cada persona. No es lo mismo 5 para una persona que para otra. Y al final eso la doctora lo explicó súper bien. A nivel de beneficios, pues ella lo explicó genial. Mejora la capacidad cardiorrespiratoria, mejora la fuerza. Vas a mejorar la capacidad general, la forma física, y eso te va a dar una calidad de vida óptima, como si no hubieras tenido alguna patología. Lo que quería destacar sobre todo es el hecho de que después de esa fase hospitalaria, hay mucha gente que piensa que ya me he curado, ya, ya he acabado el programa, ya no tengo ningún problema, sigo con medicación, sí, pero ya está. Entonces yo quería destacar esa continuación que debería haber, que sería una fase 3. Hay diferentes fases en los programas de rehabilitación, la fase 1, 2 y 3. Y la 3 es la que dura al final para toda la vida. Súper importante que la haya y muchas personas no lo están haciendo por eso, por el hecho de, "Oye, ya hice el programa, ya, ya me conoces". Entonces quería hablar un poquito sobre todo de ello, de la importancia de ir haciendo ejercicio para toda la vida y el por qué si no lo hacemos hasta podemos volver al estado inicial y tener un evento cardíaco. Digo que no, imagino que nadie lo desea. Claro, no, es importante. Y es importante más que todo como tú mencionas en esa charla con la doctora Paz, también mencionó sobre esto de la respiración, que era algo nuevo para mí también. Es, todos sabemos que el ejercicio es bueno para todo el público en general, en especial para los que se están rehabilitando de un problema de corazón. Has tenido un infarto o has tenido un problema coronario de cualquier tipo o una insuficiencia cardíaca, cualquier problema que tengas del corazón, necesitas estar en un tipo de rehabilitación. Algunos requieren más esfuerzo que otros, lógicamente, pero hablemos de situaciones tan comunes o más comunes como la presión alta, personas con hipertensión. Y el concepto que mencionó Paz en ese momento fue el de la respiración. Me pareció espectacular, porque yo lo he escuchado muchas veces y lo he leído también en algunos libros en donde decían de que personas que tienen la presión elevada o ya están con hipertensión y con medicamentos tienen que evitar ciertos tipos de ejercicios. Pero ahora cambiar un poquito el paradigma y decir, no, lo puedes hacer, pero controla tu respiración, que en el momento que estás haciendo el mayor esfuerzo, que asegúrate que no estés creando una presión interna y que estés respirando de la manera adecuada. Es una cosa tan sencilla, pero que puede cambiar la vida a muchos. Entonces esos conceptos son importantes. Ahora, dentro de lo que es la rehabilitación en cardiovascular y el ejercicio y los beneficios, antes de empezar en sí con las fases que nos vas a contar ahorita, las fases de rehabilitación cardiovascular, ¿cuáles son? Háblanos de los beneficios del ejercicio. Sabemos, yo sé, quienes nos están escuchando nos ven, dirán, ay, doctor Oscar, eso ya lo he hablado muchas veces, yo lo he escuchado, ya, yo sé que el ejercicio es bueno, pero hay algo que hemos conversado antes, Rubén, contigo, y es uno de los beneficios que me mencionaste que yo dije, no, no, de eso tenemos que hablarlo ese día de que grabamos. Bueno, cuéntanos sobre los beneficios del ejercicio, que yo estoy casi seguro de que muchos no, no lo ven desde el punto de vista que nos vas a decir ahora. Cuéntanos. Sí, exacto. Al final, a nivel fisiológico, tú lo has comentado un montón de veces, con diferentes. Pero algo súper importante y que además creo que llega más a la persona, pero algo que es súper importante es el tema de la confianza. Una persona normalmente tiene un evento, le ha cambiado la vida, drásticamente, pierde autoconfianza, mucha gente en estados depresivos, en depresión directamente. Entonces, el hecho de volver a recuperar esa confianza, en vivir una vida plena, en poder jugar con tus hijos, nietos, en poder salir a pasear sin estresarte, sentir que eres capaz de hacer cualquier cosa, yo creo que ese es el mayor valor que tiene en este caso la rehabilitación y el ejercicio físico. Y es por el
es el que más machaco, por así decirlo, a la gente. Que va a ganar en confianza, va a ganar en calidad de vida y se van a sentir capaces y sobre todo en el caso de las personas jóvenes, que se van a sentir además independientes. Es algo que normalmente digo a muchos, o, más que digo, es como que muchos han normalizado el hecho de ser mayor y ser dependiente, son sinónimos. Y no debería ser así. Si haces ejercicio, y en este caso la rehabilitación cardíaca va a cobrar un papel fundamental, no tienes por qué llegar de forma dependiente a tu proceso final de vida, por así decirlo. Puedes ser independiente hasta el final, con una calidad de vida óptima y sobre todo con confianza, que al final es lo más importante y mucha gente tiene miedo. Excelente. Gracias por ponerlo tan claro, tan sencillo. Y esos son dos beneficios que no se mencionan a menudo, como que probablemente Ya, prácticamente nadie le da mucha importancia, pero que son vitales, como lo dices tú. Uno es la confianza y dos es la independencia. Entonces, las personas necesitan un poquito de confianza y esa confianza muchos siempre la ganan del grupo con el que están haciendo ejercicios o de la familia cercana, pero para ser realistas hay muchas personas que viven solos, entonces se hace muy difícil porque internamente o sea, están diciendo, no, es un sabotaje interno, que yo no puedo hacer este ejercicio, no, es que no lo voy a poder, pero una vez que lo logran, al menos dan el primer paso y van poco a poco, que eso es lo más difícil del ejercicio, es empezar, digamos, a dar el primer paso en la corredora, en la bicicleta, en lo que estás haciendo. Personas que están, hablo del público en general, personas que están con un problema ya del corazón, que están pasando por un proceso de rehabilitación cardíaca, es un poquito diferente porque como que ya sintieron un poco la pegada, ya ven de que ya, algo no está bien. Entonces tengo que hacer algo, pero les falta esa confianza para seguir en el programa, que eso es lo que les derrumba muchas veces. Yo no voy a poder hacer eso. Ahora, la doctora Paz mencionó, volviendo a ese episodio, de que se recomienda justamente en personas, por ejemplo, que tienen obesidad, que es muy difícil y que muchos de ellos tienen problemas del corazón, hacer primer ejercicio de fuerza. De fuerza porque va a ser más sencillo en vez de ponerlos a correr en un treadmill o ponerlos hacer ejercicio de manera más intensa, ¿no? De fuerza porque van a ganar un poquito la confianza y van a estar un poquito mejor y luego ya se les hace el resto de ejercicios. Igual, la confianza es básica. Y el segundo punto que mencionas es la independencia, es vital. Ahora, no solamente la calidad de vida, sino los años de vida por medio de las personas han aumentado. Pero queremos que estos años finales o esa etapa, digamos, final, que nos va a tocar a todos, que uno la tenga con calidad. Y para eso es importantísimo ser independiente, no estar pensando en que voy a llegar a cierta edad y ya o el bastón o la silla de ruedas o alguien que me ayude a levantarme de la cama. No son cosas tan sencillas y en ese sentido son estos beneficios del ejercicio que son importantes. ¿Tienes algún otro que te haya pasado que las personas ahí en el INSCOR te hayan comentado? Mira, Rubén, que esto me cambió la vida, el ejercicio que me estás haciendo, me ha hecho, no sé, en qué otro sentido tú has podido ver de que esto ayuda a las personas en rehabilitación cardíaca? y sobre todo lo que más me han comentado, el poder volver a lo que hacían antes. Por ejemplo, hace poco, esta semana además, me comentó un señor que su hija se compró una bici, se hacer ruta y se va montones. Y justo poquito después de comprarse la bicicleta, no llegaron a hacer una ruta juntos porque le viene infarto. Ha tenido este proceso, ha estado inmovilizado, ahora no lo rehabilitación. Le queda muy poquito para acabar el programa y es bastante autónomo, la verdad. Y está súper contento porque va a decir, ahora voy a poder ir con mi hija a hacer una ruta en bici. Sí. Ya le hemos dicho cuáles son los límites que tiene que tener, va a tener un pulsómetro puesto, a qué debe estar atento, está bastante controlado y al final eso es lo que hemos mencionado a la gente, el poder ser esa actividad que hacía antes, sin que le falte el aire, sin que tenga miedo de que su corazón va a petar, el seno, y básicamente va por ahí. La gente no ve tanto esos aspectos fisiológicos, son importantísimos, sino la consecuencia posterior de cómo se sienten y lo que pueden llegar a ser, básicamente sí. Es espectacular. Y hay algo que te quiero preguntar, ahora que me acabas de mencionar de esta historia.
tan bonita que espero que a tu paciente con su hija vayan a manejar bicicleta y tengan buenos momentos ahí juntos. Les cambia la vida. Yo siento, no he estado personalmente monitoreando a un grupo de personas en rehabilitación cardiovascular. Lo he visto, lógicamente, en los hospitales, pero no he trabajado directamente con un grupo así como trabajas tú, como trabaja la doctora Paz. Entonces, una pregunta, digamos, más profunda, más de repente filosófica. Sí. Yo siento, supongo, que el haber tenido un problema al corazón que los llevó al borde de la muerte, les hace cambiar de vida. O sea, les cambia el sentido de su vida. Me imagino que te escuchas muchas conversaciones y gente, no estamos hablando de gente en los 60 ni en los 70, ¿sabes? Estamos hablando como conversamos el otro día, gente muy joven ahora, en los 40, algunos en los 30, que historias de vida traen y luego de ese proceso que no solamente es rehabilitación cardíaca. Yo me imagino, no lo sé, me imagino que es un proceso de reestructuración de su vida, no es un enfoque diferente. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué pasó? ¿Y a dónde quiero ir ahora? Es una cosa más profunda. Como un proceso holístico, un proceso súper completo, que no es solo, vamos a hacer solo una pequeña parte súper importante de la rehabilitación, sino se le plantean qué estaba haciendo, a qué le da importancia, qué es lo que estoy comiendo, salud mental. Hay muchísimo estrés, sobre todo en personas más jóvenes. Entonces, no estamos hablando de que tener un problema muscular es de gente mayor. A veces se diría mucho, lo que más se veía, que está relacionado con gente mayor. Estamos hablando de que ahora mismo la persona más joven con la que trabajo tiene 23 años. Y luego entre los 40 y los 60, que los consideramos bastante jóvenes aún, hay muchísimos. Es verdad que la media ahora mismo son 71 años, hay muchísimos jóvenes que además eran deportistas, no es solo tienen sobrepeso, tienen malos hábitos. Estamos hablando incluso de gente deportista que hay cosas que no controlaban bien, no se hacían quizás cardiovasculares o por cualquier otro motivo, ha tenido gente, como tú dices, pues se replantean que no puede ir para atrás y el cómo se deben cuidar de ahí para adelante, tanto a nivel físico como sobre todo psicológico, que a veces es lo que más limita a las personas. Muchas veces veo, por ejemplo, pacientes que se nota que están en un estado depresivos, etcétera, que son los que más cuestan. Tienen un margen de beneficio enorme a nivel de mejorar fisiológicamente, pero su mente les dice que no, y ahí es donde intentamos machacar más en el sentido de vamos a ayudar a esa persona a que cambie el chip, a que intente sobre todo no compararse con lo de antes, sino que coja la referencia actual y vamos a ver pequeños pasos, vamos a ver que te sientes motivado a mejorar poquito a poco. Y bueno, y básicamente va por ahí. Qué interesante, qué interesante. Es definitivamente este componente de salud mental, ¿no? De salud mental que va de la mano con los problemas cardiovasculares. Y has mencionado algo que lo hemos conversado varias veces en varios episodios, que es el estrés, que es el gran problema del estrés crónico, que a pesar de que las personas o hacen deporte y tienen una alimentación relativamente buena, hay algunos otros factores que aún no se pueden controlar o mejorar. Es el descanso, el sueño, importantísimo, pero es el estrés. El estrés siento que es uno de los problemas que más ha aumentado y se ven en los reportes, en las estadísticas, se muestra que el estrés está relacionado, está a la cabeza, arriba, de la gran mayoría de problemas crónicos y en especial problemas cardiovasculares, ¿no? Y problemas crónicos me refiero incluido el cáncer. Ahora, estrés y problemas cardiovasculares tú lo ves en gente muy joven. Imagino son personas que están o trabajando demasiado o que se cargan mucho solos, solas. Sí, sí, de hecho, el perfil es el joven que te comento entre los 40 y los 55, 60, son más de 10 años de trabajo. Es verdad que tienen la baja, así decirlo, entre los 4 meses que duran la prórroga, pero luego intentamos socializarlos para que, como comentamos antes, hagan ejercicio durante toda la vida, ajustamos los horarios con su carga laboral, ya sea incorporado en el trabajo, y ya me comentan que la atención yo se les empiezo a subir. Lo voy observando. Es todo un
un proceso en el que ya vuelven un poco a quizás a un ritmo inferior, porque es verdad que a muchos les adaptan la carrera laboral de haber tenido un infarto, por ejemplo, pero definitivamente afecta muchísimo a personas que están todavía en edad laboral. Es que piensa, efectivamente la solución, programas como el que tiene eScore y muchísimos lugares en toda España, en todo el mundo, México, en Perú, en todos los lugares, la solución no está solamente en terminar el programa, decirte te graduaste del programa de rehabilitación cardiovascular, ahora vuelve a ser lo que hacías antes. Como que no tiene Ya. sentido, ¿no? Tiene que haber un cambio y ahí es donde tiene que trabajar mucho el paciente, la paciente en realmente priorizar. Y eso es lo más difícil. Y me costaba a mí mucho todavía. A veces aún me cuesta, me imagino todos. El ser humano tenemos a priorizar ciertas cosas más que otras, hasta que nos pase algo que es un poquito más complicado, pero es un proceso de mejora constante. Por eso cuando mencionas el ejercicio, es para toda la vida, no se va a acabar acá. Ahora las fases, que ahora nos vas a contar de las fases de la rehabilitación cardiovascular. Cuéntanos un poquito sobre eso, pero yo pienso que completamente de acuerdo contigo. Luego, la fase 3 es la que muy pocos hablan, es la fase, ok, ya te salió del hospital, ya está un poco mejor, pero ahora, ¿qué viene? ¿No? A ver, cuéntanos sobre cuáles son estas fases de los programas de rehabilitación cardiovascular. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. En el proceso de rehabilitación, al final hay que... La primera es una fase más de movilización temprana, se hace mientras todavía están ingresados. Tiene un componente muy educacional, es, oye, ¿te ha pasado esto? Sí, una patología, tienes que seguir estos pasos a partir de ahora. Luego entra la fase 2, que se hace de forma ambulatoria, ¿no? Se suele hacer en hospitales y ahí entra la prescripción de ejercicio físico. La duración varía mucho, depende del centro. Por ejemplo, no suele hacer de 4 meses. En esos 4 meses tienes que intentar mejorar todo lo posible la capacidad de ese corazón para que vuelva a ser lo más funcional posible y para que pueda encarar su trabajo, su familia, etcétera, de la mejor manera posible. La verdad es que 4 meses es muy poquito. Es como, imagina, que perder peso. Persona general, está con algo de sobrepeso y quiere perder peso. Obviamente no va a empezar 4 meses. Va a perder un poquito, pero no va a crear todavía esos hábitos, no va a cambiar su vida. Seguramente vuelva al estado inicial y se deja ir, ya sea en alimentación, en ejercicio, etc. Y oye, que quieres ir a un gimnasio muscular, a ponerte súper fuerte, pues lo mismo. 4 meses vas a crear la base, vas a ir creando un hábito, dejas, vas a volver a como estabas antes. Pues el corazón al final es lo mismo, es el principal músculo que tenemos, es el que nos mantiene vivos, básicamente, y hay que trabajarlo para toda la vida. Esos 4 meses al final es para educar a la persona, es para hacer qué es lo que ha sufrido, que lo entienda, qué tiene que ser a partir de ahora. Vamos a crear una base sólida, nivel de capacidad física, pero oye, hay mucha gente, a pesar de que tenga ese componente educacional fuerte, siguen sin ser autónomas, siguen sin saber muy bien lo que es. Así que al final también yo quiero lanzar ese mensaje de, oye, hay mucha gente que nos necesita, hay mucha gente que todavía están perdidas por ahí. Vamos a ayudarles, vamos a diferentes programas, ya sea en organización pública o privada, porque esa gente de verdad necesita ayuda, debe ser guiada y no debemos, sobre todo, fragilizarlos, que es algo que veo mucho. Vamos, es como ese miedo, por así decirlo. Entonces, no se puede fragilizar, hay que intentar que la persona gane confianza y siga con el ejercicio. E incluso te diría que no sea en un ambiente clínico, porque las personas a veces se sienten enfermas. Hay muchas iniciativas en España que están saliendo varias, a través de polideportivos, a través del centro como el que trabajo, que tiene esas dos doble vertiente, que al final funcionan como un gimnasio adaptado para esas personas que tienen este problema, pero no estás en un entorno 100% clínico en el que te puedas y que no es a gusto, básicamente. Es como, sigo enfermo. Sí. Qué interesante. Entonces ahí es donde entraría esa fase 3. Es una fase que tienes que hacer para toda la vida, al igual que cuando tomas la medicación que te manda el cardiólogo.
pues debe estar para toda la vida. Pues el ejercicio es lo mismo y lo ideal es que sea guiado por... Hay muchos factores que entran en juego y la gente al final por desconocimiento no es capaz de hacerlo por sí. Qué interesante. Ahora, has mencionado un concepto importante, que es el de se fragilizan a las personas, que es muy común. O sea, haciendo un paralelo, no sé, le dice, usted tiene osteoporosis o inclusive osteopenia, haciendo un paralelo con problemas cardiovasculares, un problema del corazón. Y dice, no, usted ya no puede hacer ejercicio, tenga cuidado, que se vaya a caer. Entonces, la persona que tiene osteopenia, que está en un estadio antes de la osteoporosis, que los huesitos están un poco débiles, pero que todavía no están tan debilitados, se le limita demasiados ejercicios. Yo sé que está cambiando. Ya converso con más colegas y diferentes profesionales de la salud. Y al inicio de la reacción, cuando yo les decía, "Ey, el hueso necesita estimulación, idealmente necesita una estimulación que sea vertical, que haya presión sobre la diáfisis y, en fin, ¿no? Todos los principios mecánicos para que el hueso se vaya regenerando. Es importantísimo para la osteoporosis. Lógicamente hay que tener cuidado en la osteoporosis, ciertos ejercicios, columna lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser alguien que conozca sobre ejercicio y osteoporosis. Pero le decía a los amigos, a los colegas, tienes que ponerlos a hacer ejercicio supervisado, pero el hueso tiene que ser estimulado para que esté más fuerte. Pero no, Oscar, pero tiene osteoporosis, ¿cómo va a hacer ejercicio? Y se cae y se fractura lógicamente, yo lo sé, pero no tienes que fragilizar a la persona, que es lo que tú ahorita acabas de mencionar, que es algo muy común. Yo creo que personas ya de edad un poco avanzada están acostumbradas a ese pensamiento, al pensamiento de que no puedo hacer esto. No, es que el médico también me ha dicho, no, y mi doctora me ha prohibido esto. Es como la alimentación igual. Me han quitado todo Ya. esto. Digo, pero espérate, a ver dónde empezamos. Y yo pienso que todo parte de una buena información, de una buena divulgación, de una parte en la cual se le eduque a las personas como hacen ustedes en INSCOR, que ahora me vas a contar cómo las personas toman ese proceso ok, no te vamos a fragilizar. ¿Cómo lo toman? Primero, de repente con miedo, y dicen, no, yo puedo hacer este ejercicio, mi corazón va a estar bien con esto. Ujú. Entonces, yo creo que es importante tener este concepto de no fragilizar a las personas, de incluirlas en los programas de rehabilitación, pero también de educarlas al mismo tiempo para que no se sientan con miedo de dar el siguiente paso, ¿no? Qué interesante eso. Sí, además, estaba hablando de esto y he pensado con algunos ejemplos. Y hay mucha gente, sobre todo la gente nueva, que lleva programas libros, ¿sabes? Se solo. Mientras se suda, claro. Súper. Porque siempre empieza que va a ser algo muy suave. Yo les digo, oye, no, la intensidad es innegociable y vas a tener tanta intensidad como un deportista de élite. Lo que pasa es que ajustar a tu capacidad. Hay una prueba de esfuerzo, hay que ver, hay un estudio clínico, que hay que tener muy en cuenta, pero tú vas a trabajar como si fueras un deportista de élite dentro de una capacidad de tu corazón. Y eso, como hablamos, les hace tener un montón de... Entender que al principio, pues, vamos poquito a poco, sobre todo por el factor motivación. Si las primeras sesiones son ejercicios del que no es capaz, que no puedo, esto me cuesta, incluso lo dejamos. Sin embargo, si vamos muy poquito a poco con ejercicios muy fáciles y van viendo que sesión a sesión van progresando un poquito, se ganan de confianza. Además están, por ejemplo, aquí están monitorizados todo el tiempo, le vamos explicando, como tú dices, la educación es clave, la divulgación es clave, pues le vamos explicando por qué tu electrocardiograma se ve así, por qué está bien o qué es lo que hay mal, porque hay mal. Al final vamos educando constantemente para para que esa persona se sienta con confianza y para darle esa intensidad que necesita para crear adaptación. Por ejemplo, el tema que mencionaste es súper interesante. Pues, es como ciclo vicioso. Tengo osteoporosis, voy a ver que no puedo hacer esto, me fragilizo más, voy teniendo masa muscular, aumenta el riesgo de caída, aumenta el riesgo de estar fuera, al final va por ahí, con el corazón. Hay la gente que dice, no quiero forzar el corazón porque me puede dar... Pues todo lo contrario. Como no lo estás trabajando, va perdiendo cada vez más capacidad. Además, si tienes aterosclerosis y ya tienes factores de riesgo, pues es más probable que empeore mucho más rápido y al final vas a tener eventos cardiovasculares, vas a tener posiblemente un infarto
insuficiencia cardíaca, cualquier otro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es un proceso de adaptación. Eh, En el caso de osteoporosis, regresando al tema de osteoporosis, pese a que estamos hablando de salud cardiovascular, pero es adaptación muscular, adaptación del hueso y rehabilitación ósea. En el caso del corazón es realmente lo mismo. Hay un concepto que es muy importante en salud cardiovascular, que ahora se le está dando más importancia, ¿no? Que es justamente esta flexibilidad metabólica que hablamos en el metabolismo. El cuerpo tiene que ser metabólicamente flexible. Ahora, ya no sé si tu metabolismo o tienes un buen metabolismo o un mal metabolismo. No, entonces que tu metabolismo tiene que ser flexible. Tu corazón tiene que ser flexible. Por eso existen los entrenamientos de alta intensidad, no los intervalos de alta intensidad o el HIIT training, como se le llama en uh, inglés. Queremos poner a tu corazón a un nivel máximo, como que lo vas estirando y luego descansa para que cuando estés en tu día a día y tengas pequeños estrés o a estrés más altos, ya tu corazón ya está adaptado, por decirlo así, ¿no? Ese es el concepto básico, pero ¿cómo le explicarías tú a alguien, por ejemplo, Rubén, que ha tenido un infarto y que se está rehabilitando contigo? Y de pronto le dices, bueno, usted para que no tenga infarto tiene que subirse a la máquina y llegar su corazón hasta cierta parte. ¿Cómo explicar este concepto de flexibilidad cardiovascular a alguien que no tiene idea, que solamente sabe que su corazón está enfermo y que tiene que recuperarse? Claro, al final es ir muy poquito a poco. Obviamente, por mucho que le digan que la intensidad es deseable, que hay estudios detrás, pero una persona está desconfía, o sea, de ella. Entonces, lo primero es, vamos a empezar muy poquito a poco, vamos a ver qué va haciendo. Y sobre todo, algo súper importante es que estar normalmente en grupo con otros pacientes que o llevan más tiempo o están empezando, pues van viendo, van compartiendo historias. Y creo que eso también me ayuda a mí, a mí mucho para profesor. Porque el otro le comenta, oye, que cuando empezaba aquí, estaba pedaleando a un ritmo muy bajo y ya me estaba poniendo a más de 140. Y sin embargo, ahora estoy haciendo ejercicios de fuerza de circuito a una intensidad alta o incluso convencional, el intervalo de alta intensidad en bicicleta y ni supera 120. Es como que su corazón ya se ha adaptado. Entonces es compartir experiencias con los otros pacientes, creo que ayuda muchísimo. Y luego yo siempre les explico, aparte de anécdotas, de otros pacientes, etcétera, lo mismo que tú dices. Si tu corazón está preparado para latir a 120 con cierto esfuerzo, cuando tú vayas a hacer una actividad del día a día que normalmente es más bajita, no requiere tanto esfuerzo, lo vas a hacer con más altura, por así decirlo. Vas a ir más. Y por ejemplo, lo veo mucho aquí en la clínica que está en la zona alta de Barcelona. Es una zona muy llena de cuestas y muchos se vienen en el templo, tienen que subir una cuesta más o menos grande. Pues muchos van viendo, oye, me tengo que parar 4 veces antes de entrar por la puerta. Ya hice el calentamiento. Sí, sí, al poquito tiempo, al mes, oye, que ya solo me paré una vez. Y además no me faltó nada. Al siguiente mes, oye, ya voy del tirón. Ellos mismos lo van notando poco a poco y desde que vayan ganando esa confianza ya les voy aumentando también la intensidad. Quizás a veces no es tanto, vamos a hacer el entrenamiento ideal de alta intensidad que le conviene ahora, sino vamos a jugar un poco con personas. Vamos no solo de ver qué te pasa, sino de cómo se siente. Ganando confianza y que al final del proceso ya pueda llegar poco a poco a esa intensidad. También por ello me gusta comentarles mucho o preguntarles mucho qué es lo que les gusta. Hay gente que a lo mejor no le gusta la bici, a otra gente no le gusta caminar, elíptica, remo, da igual. O hay mucha gente que no le gusta entrenar fuerza, aunque es súper importante. Pero también hay muchas formas de entrenar fuerza. Entonces, siempre les pregunto bastante sobre qué es lo que les gusta o voy explorando y voy entendiendo qué es lo que les gusta y lo que no. Porque quizás a esta persona le interesa más o le conviene más hacer este tipo de actividad, pero si les gusta mucho esta otra, ya sea baile, ya sea remo, ya sea lo que sea, pues va a mejorar al final más por ahí. Porque como comentaste antes, lo va a poner como prioridad, ¿no? Siempre que algo guste, siempre que algo se priorice en tu vida, le vas a sacar el hueco. Y al final así poco a poco, pues
vas metiendo más intensidad. ¿Cuánto tiempo dura tu fase 3, la fase 3 de rehabilitación cardiovascular? Si nos das una idea de que alguien, digamos, que esté en tu programa en el INSCOR, ¿cuánto tiempo dura y qué es realmente, además de la rehabilitación cardiovascular, tienen algún otro tipo de soporte de repente psicológico o soporte a la parte nutricional? ¿O ustedes trabajan con otro grupo de profesionales que les ayudan, digamos, en la parte integral? ¿Cómo trabaja todo eso, Rubén? Sí, al final aquí somos un equipo multidisciplinar. Siempre cuando entran, tienen problemas. Una psicóloga, tiene una nutricionista, ahora acaban de incorporar recientemente también endocrinos para trabajar sobre todo con las personas que tienen sobrepeso con diabetes. Normalmente es más sobre el 80%. Fisioterapeutas, hay profesionales del ejercicio físico, cardiólogos, es bastante completo y cada uno va como aportando su granito de arena. Es verdad que la mayor parte del tiempo la pasa conmigo sino ejercicio. ¿Cuánto dura? Pues mira, para toda la vida. Tengo personas aquí que llevan muchísimo más que yo, muchísimo más, mucho más tiempo del que yo llevo formándome en esto. Hay gente que lleva a lo mejor 8 o 10 años entrenando aquí, estoy como si bueno, sí. Es más, me suele gustar más que un gimnasio porque es bastante pesado, son grupos reducidos y no tienen que estar yendo a un gimnasio comercial donde normalmente los profesionales no tienen ese conocimiento sobre esa persona y se limpian un poco las manos por así. Prefieren no entrenarlo. Entonces aquí se siente monitorizado, Qué interesante. no, Hablaste de no, un no hay una, aspecto no hay un- no es espectacular porque es para toda la vida. Ahora, antes de cubrir justamente esto de que el ejercicio es para toda la vida, porque hay que profundizar un poco en este concepto, el ejercicio es para toda la vida. Y antes de entrar a este tema, mencionaste algo que yo creo que es importantísimo. Lo vi hace unos años mientras hicimos una investigación que la he mencionado varias veces ya en Boston sobre los grupos médicos o las visitas médicas grupales para pacientes con dolor crónico. Es una investigación que hicimos, la publicamos hace ya varios años, el 2017, y nos dimos cuenta del efecto del grupo. Personas que tenían dolor crónico, era un estudio en personas latinas con dolor crónico y se hicieron diferentes terapias integrativas. Una vez era el ejercicio, la meditación, alimentación saludable, antiinflamatoria, acupresión, en fin, diferentes. Pero había algo muy interesante que es el efecto del grupo. En la literatura científica se le llama el efecto del grupo, que se refiere simplemente al hecho de que al momento de que un grupo de personas que están compartiendo una experiencia en común o un problema en común, en ese caso el dolor crónico, pero uno cuenta la experiencia y alguien más del grupo no solamente se identifica, sino que se siente alentado o alentada de que si tú lo hiciste así, entonces yo también lo puedo hacer. El efecto es tan grande que nosotros que estábamos nos dirigiendo la investigación solamente observábamos lo que sucedía. Nuestra intervención era mínima. El efecto o la magia, como me gusta mencionarlo, la magia sucedía en el grupo. Y yo me imagino que algo muy similar, como lo mencionaste hace un momento, el hecho de que cuando entra alguien nuevo al grupo, una persona nueva, y más aún si es joven, con problemas del corazón, y si entra y de pronto ve a muchas personas como él o como ella, tan jóvenes como esa persona, y que están en un programa de entrenamiento, me imagino que ahí tú te conviertes en un observador y dejas que el mismo grupo se vaya alimentando y ayudando, ¿no? Eso es muy lindo. Sí, el sector comunidad 100%. Y se apoyan mucho entre ellos, se entienden y a veces son ellos mismos los que son estos pacientes que piensan incluso mejor que yo. Ves a la otra persona el proceso que han pasado. A veces ven una persona nueva y ve a otra haciendo todo tipo de ejercicios sin ningún problema, no intención nunca, y dicen, ¿cómo? ¿Y tú cómo haces esto? Y claro, al final les sirven muchísimo de motivación. Y luego también creo que se crea una especie de compromiso. Hay gente que ya sabe entrenar o mínimamente, le he educado, saben cuáles son sus límites, podrían entrenar en su caso perfectamente, pero me dicen, te soy claro, no lo voy a hacer. Ya sea porque tienen muchas más distracciones en casa, ya sea porque no hay nadie motivándole, la música, el ambiente, etcétera.
pero no lo hacen. Sin embargo, aquí crean una especie de compromiso, no solo conmigo, y no solo con que el hecho de tener un horario, de tener una rutina, es súper importante a veces, sobre todo en personas ya jubiladas, sino tener esa comunidad y ese grupo de personas que, oye, te estás esperando. Vamos a entrenar juntos, vamos a hablar del partido del monstruo de ayer. Suele pasar mucho. Bueno, Al mejor no final sí hablemos del conversamos de partido del todo menos de Barça con Real corazón. Madrid que pasó recién, porque Eh, tengo varios amigos en ambos equipos y no quiero que se enoje conmigo. Tremendo partido, a propósito. Sí, 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 sí. Al final es un grupo de amigos, básicamente. Todos comparten algo en común, todos se apoyan entre ellos, pero es un grupo de amigos y eso es una motivación. Incluso cuando no tienes ganas, dices, oye, voy a ir porque sé que me voy a sentir mejor y que me voy a sentir mejor luego. Y al final eso es importantísimo. Sí. Ese es el efecto grupal. Y eso es algo que yo creo que cada vez hay más hospitales, centros comunitarios. Lo he visto muchas veces y se ve fuera de Estados Unidos. En el Perú lo he visto también. En otros países lo están haciendo las consultas médicas grupales, en las cuales se utiliza el efecto grupal, que es importantísimo, es muy, 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 muy fuerte. Y sobre todo en casos como este, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que estamos conversando, Rubén, tiene una importancia grande, no solamente para personas que han sufrido problemas de corazón, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, global, pero en sí para el público en general, para las personas que nos escuchan, que nos ven, para los colegas, los profesionales de la salud. No estoy hablando solamente de médicos, doctoras, fisioterapeutas, especialistas en rehabilitación cardiovascular, hablo de todo el mundo, ¿no? Gente nutricionista, porque todos a los finales estamos tratando de hacer algo y que la gente tenga una mejor calidad de vida, que es el fin de este podcast, de una u otra manera, que alguien que nos escuche, o ojalá en las Canarias, o nos escuchen en el Callao, o nos escuchen en donde estén, que digan, oh, qué interesante ese contenido, o algo nuevo, aportar. Pero yo quiero que vayamos, digamos, dándole un contexto final a esta conversación tan agradable, Rubén, que estoy teniendo, la verdad que aprendiendo contigo sobre el ejercicio para toda la vida. Que ahí hemos empezado. El podcast, este episodio lo hemos empezado. El ejercicio es para toda la vida. Qué difícil se nos hace entender eso. Cuando vemos los Blue Zones, las famosas zonas azules, que muchas más personas hablan ahora, em, que se ha estudiado muchísimo en la literatura, las zonas azules que hay en todo el mundo. En Europa tenemos en Italia, en Sardinia, tenemos en Japón, en California, en Costa Rica, etcétera. Sobre todo la comunidad italiana, cuando mencionas en Barcelona, en donde queda tu centro, las cuestas que hay, la gente sube y baja, el esfuerzo físico que hay para caminar en esas subidas. eh, Me imagino que la gente de Italia, los centenarios, personas que ya pasaron los 100 años, se encuentran en un estado físico muy bueno y mental también. Tú lo ves caminando y subiendo estas cuestas que uno dice, uy, ¿cómo lo hacen? Y lo hacen todos los días. Me imagino cómo está su corazón. Cuéntanos, y eso creo que es un mensaje importantísimo que llevas tú con tu trabajo y con tu divulgación en las redes sociales. Rubén, ¿por qué el ejercicio es para toda la vida? Suena un poco fuerte, pero de ello depende todo. Directamente. De ello depende de cómo quieras vivir. Si quieres vivir de una forma dependiente, si quieres vivir bien con una hospitalización de los otros, y ya no solo por el peso, sino por el todo, a nivel musculoesquelético, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, respiratorio, a nivel anímico, sobre todo, o si quieres vivir una vida plena el máximo de tiempo posible. Pues no tanto por tiempo, porque al final todos vamos a fallecer en algún momento, sino hemos de una forma independiente y llenos de confianza hasta el último momento, con una calidad de vida absoluta, vamos, por el máximo, lo máximo posible. Un mensaje que quiero lanzar sobre todo a los ciudadanos que pueden escucharnos, ya sea cardiovasculares, o que sus familiares tengan, amigos, no paren de hacer ejercicio y que busquen algo que les guste. Yo entiendo, por ejemplo, que a mucha gente no le gusta hacer ejercicio, se le hace pesado, incluso a mí que me encanta, un momento que no tengo una casa. Entonces, vamos a buscar algo que guste, si hace falta, se hace un grupo, porque de esa manera lo vas a aprovechar. En el caso de programas de rehabilitación, tiene que ser para toda la vida, tienes que crear los hábitos. Además, incluso un efecto súper importante del ejercicio que puede reducir la medicación tomada y reducir entonces los efectos que tiene esa medicación. Entonces, pues, tienes toda esa gente
que pregunte a su cardiólogo, que busque en internet, que se informe todo posible, porque hay muchos programas de rehabilitación cardíaca, cada vez hay más. De cara a los profesionales, fomentemos mucho estos programas y le demos posibilidad. Cada vez hay más iniciativas, tanto públicas como privadas, pero no está llegando a la gente. La gente me sigue preguntando, o incluso hablo con amigos que no hablaban de eso. Me preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? Yo le digo rehabilitación cardíaca y no saben lo que es. Piensan que estoy operando corazones. Entonces, todavía no estamos llegando lo suficiente a la gente. Entonces, animo a cualquier profesional que me esté escuchando, como tú dices, no solo de ejercicio, sino de medicina, que fomentemos todo este tipo de programas y todo este tipo de iniciativas para toda esa gente que lo necesita, que es muchísima. Como mencionaste, al final es la causa de muerte en el mundo. Principalmente eso. No, yo te agradezco, la verdad, Rubén, y el trabajo que están haciendo ustedes en INSCOR está es espectacular, como muchos otros centros. Tiene ya años trabajando en esto, ahora en Barcelona. Yo creo que el ejercicio, como lo mencionas, es para toda la vida. Ese ejercicio es algo más que tienes que hacer, que es parte, es como alimentarte, comer, descansar. Igual, de la misma manera, hacer una rutina de ejercicio. Es que el problema es que nos hemos criado hasta ahora con la idea de que ejercicio, gimnasio, 6 de la mañana, no tengo tiempo. O la primera vez, no tengo tiempo. Pero Ya, cuando pasa un problema, algo del corazón, obesidad, dolor de cabeza, lo que tú quieras, problemas crónicos, lamentablemente todavía la primera pregunta que nos hacen a los médicos siempre es, ¿qué pastilla es buena? ¿Qué puedo tomar? Entonces, queremos ir yo a la empecé mierda, tío. sí, en la terapia. Yo empecé Sí. este podcast ya hace varios meses con la promesa de que vamos a hacer lo posible para cambiar este chip, esta mentalidad de qué debo tomar, por qué me sucede esto y cómo puedo cambiar mi estilo de vida para que eso no me suceda en el futuro. Estamos acostumbrados a la vía rápida, a lo más fácil. Es mencionado muchos de los beneficios del ejercicio que no se mencionaron en otros episodios, que la gente no los conoce mucho. Aparte de los efectos benéficos a nivel fisiológico, cardiovascular, que son importantísimos, mejorar tu capacidad cardiovascular, tu VO2 max, todas esas cosas son importantes, pero mejorar tu confianza, darte la independencia. Y algo que comentamos hace poco, el otro día, ¿te acuerdas? Un podcast que estaba escuchando del doctor Andrew Huberman, en donde mencionaba justamente que ciertas áreas del cerebro se activan cuando tú estás haciendo un ejercicio en condiciones de las cuales realmente no son las mejores para ti o tú no quieres. Por ejemplo, que yo trato de hacerlo eso de repente una vez a la semana o cada 2 semanas, es que no es fácil. Por ejemplo, hacer ejercicio en un frío intenso o bañarte en hielo, o las duchas frías. Son ciertas actividades que normalmente no están para todas las personas, siempre conversan con un profesional, pero cuando tú haces un esfuerzo completamente fuera de tu zona de confort, la verdad que no es nada agradable, y lo reconozco, no es nada agradable ponerte todas estas, tus medias y tu ropa, te demoras y los guantes y todo para que se las a correr cuando estás a 20 o 24 Fahrenheit afuera, está frío, pero al inicio ese desconfort que sientes, luego se va yendo poco a poco y te vas a sentir bien. Pero lo más importante es de que el efecto pasa a nivel cerebral, ciertas áreas de nuestro cerebro que se van reforzando o retroalimentando, y son esas áreas del cerebro que nos ayudan con un concepto que es importante, que es la tenacidad. En inglés se llama el grit, en grit, el G-R-I-T, el grit. Grit, que es esa persistencia, esa tenacidad, que es parte de tu resiliencia, que te va a ayudar a salir de un problema. O sea, es el ejercicio realmente, no solamente es rehabilitación cardiovascular, no solamente es bajar de peso, es mejora a nivel de tu vida en general. Y yo le prometo, hagan el ejercicio que a ustedes les guste. Como lo mencionas, y van a estar mucho mejor, no solamente física, sino también emocionalmente, ¿no? Sí, definitivamente. Al final, lo que te comenté es el sentir que fuiste capaz. En este caso, por ejemplo, son desafíos a los que te vas sometiendo, ya sea entrenar con frío, es ir de la cama cuando a las 6 de la mañana, porque es el único hueco que tienes para entrenar. Al final lo terminas y vas a decir, oye, pude. Y es una sensación picante y que va a contar una repetición.
de confianza para el día siguiente pues nuevo. O incluso cuando tengas la posibilidad de hacerlo en condiciones más favorables, vas a decir, oye, si lo hice en estas condiciones, ¿por qué no voy a poder ahora? Y eso al final se va retroalimentando. Definitivamente. Excelente. Excelente, Rubén. La verdad que agradezco muchísimo tu tiempo, tu gran mensaje que nos has dado del ejercicio es para toda la vida. Cuéntanos dónde poder encontrarte, dónde las personas que nos están viendo en el canal de YouTube o que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast, cómo ubicarte y si alguien quiere saber más de tu trabajo, a lo mejor hacer algún tipo de colaboración contigo o invitarte para que converses sobre lo que haces en otros lugares, dónde te ubican más medios sociales. Y en general en redes sociales, pues me estoy moviendo tanto en LinkedIn, pueden buscar mi nombre directamente, Rubén Nova, y entonces me aparece. En Instagram también estoy divulgando vídeos que hago en colaboración con Inspire. Pueden buscar tanto la cuenta de la mía, lo mismo Rubén Noda y les va a aparecer, o la de Inscore, que sería, por ejemplo, en Instagram, Inscore _cardiología, y les va a salir tanto el contenido mío que voy publicando como el de correo, que van lanzando mensajes para toda la población para ayudar al final a que lleguen eso. Excelente, Rubén. De verdad que un gran placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir, por divulgar, por el trabajo que haces en Barcelona, por el gran trabajo que haces en Inscore. Un gran saludo a toda la gente ahí, a todo el personal, am, a los sanitarios, a todos los que trabajan recuperando a las personas con problemas cardiovasculares. Te mando un gran abrazo hasta España, a quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias por seguir el contenido hasta ahora. Compartan siempre. Les agradezco una valoración de estas 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, gracias por seguir el contenido y por compartir con alguien a quienes ustedes creen que esto les pueda ser de ayuda. Rubén, un gran abrazo, cuídate mucho y seguiremos en contacto seguro. Un abrazo hasta España. Nada, igualmente, un fuerte abrazo y no quiero ser no solo en este momento, sino por la iniciativa de intentar no todos los pacientes. Muchísimas gracias. Ahí nos comunicamos. Cuídate.